Gracias, señor presidente. Buenos días. Muchas gracias por su comparecencia. Usted entonces participó activamente en el traslado de documentos y en lo que se conoce como mudanza, ¿no?, cuando se cambiaron las competencias. ¿Le puedo responder? Sí. No, activamente no. Ya le digo, nosotros aterrizamos, y permítame la expresión cuando digo aterrizamos, llegamos a la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, aquí en Sevilla, el día 29 de abril. Físicamente aterrizamos los 18 funcionarios y personal laboral que sí estaba adscrito al SAE, que es lo que decía la disposición transitoria segunda del Decreto Ley 4/2013. Y nosotros no llegamos con los expedientes. Los expedientes quedan en el Servicio Andaluz de Empleo. Por eso yo he dicho que digamos que yo, como jefe de servicio, y mi responsabilidad sobre esos expedientes se interrumpe porque yo llego al servicio, o sea, llego a las nuevas instalaciones, pero los expedientes no están allí. Y yo no hago un trabajo activo de la preparación de esos expedientes para su remisión a Educación, porque aterrizamos antes que los expedientes. Sí es verdad que me consta, y le digo, que por las comprobaciones posteriores, tanto en el acta de transferencia de esos documentos como en el trabajo in situ con los expedientes, hemos visto que, bajo mi punto de vista y humilde punto de vista, ha sido un trabajo adecuado y serio. Y creo que el SAE, en ese sentido, hizo una buena transferencia de la documentación. Dice usted que no estuvieron bajo su responsabilidad desde que aterrizan porque no estaban en los expedientes. ¿Bajo qué responsabilidad quedaron? Pues entiendo que bajo la responsabilidad de la secretaria provincial o de la directora provincial del SAE en aquella época. ¿Existen actas, como usted ha dicho, modelos normalizados de recepción con el listado de expedientes firmadas como diligencia de entrega y recepción? Yo no sé si el modelo ignoro de verdad si el modelo es normalizado. Yo sí le puedo decir que las actas existen. Yo las he visto y yo mismo estuve ayudando al secretario general provincial de Educación a estampillar un sello que se le puso con respecto a que lo que se recibía eran cajas que constaban con números de expedientes, pero no eran los expedientes en sí. Es decir, fue una fórmula simplemente para indicar que la documentación, la ingente documentación que se recibía, no se podía comprobar in situ que realmente en las actas decía. En principio en las actas no constan reparos, ¿no? Que en principio en las actas no constan reparos. Se supone que sale tanta documentación de esta oficina, llega tal, y no hay actas con reparos de se ha perdido por el camino tal. No, a mí no me consta. Lo que sí le digo es que se puso una leyenda, digamos, en las actas en esa línea. No recuerdo ahora mismo el literal, la verdad. Discúlpeme que no intente ni siquiera decirlo porque voy a errar. Simplemente por aclaración, ¿desde dónde físicamente, desde el traslado de oficinas ocurrió, de dónde a dónde, por ejemplo, aquí en Sevilla? Pues mire, nosotros, cuando yo llego al Servicio de Formación para el Empleo, estábamos instalados en la Avenida de República Argentina, número 21, si mal no recuerdo, que eran la Dirección Provincial del SAE, las instalaciones de la Dirección Provincial del SAE. Nosotros, en el mes de diciembre de 2012, y se culmina en enero de 2013, se hace una mudanza del servicio, se traslada el servicio físicamente a unas instalaciones que tenía, y creo que sigue teniendo, el Servicio Andaluz de Empleo, en la calle Diego Martínez Barrio, o Avenida Diego Martínez Barrio, mejor dicho. Los expedientes, entiendo que partieron, en su práctica totalidad, porque nosotros fuimos allí a Diego Martínez Barrio con los expedientes de 2009, 2010 y 2011, partieron en su totalidad de las instalaciones de Diego Martínez Barrio. Y, en principio, por tanto, podemos decir que aquello fue un acontecimiento, digamos, relativamente normal, que la mudanza no tiene culpa de ninguna cuestión de las señaladas por intervención, ¿no? Si me permite... Dentro de los problemas que ocasiona toda mudanza, pero que no fue una mudanza extraordinaria, en el sentido de nos hemos mudado, es un coñazo, hay que mover mucho, pero... A ver, nosotros tuvimos que hacer un traspaso de expedientes, un traslado de expedientes desde las instalaciones de República Argentina, como le digo, hasta Diego Martínez Barrio. Eso sin que las competencias se hubiesen traspasado, cuando las competencias todavía estaban en el ámbito del Servicio Andaluz de Empleo. Y luego hay un siguiente traspaso de documentación desde Diego Martínez Barrio, ahora sí a las instalaciones de la Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte, que asumía las competencias desde el 3 de abril de 2013 y que se trasladan físicamente a las instalaciones que seguramente ustedes conocen en Avenida de Ronda Tamarguillo, lo que conocemos como el antiguo matadero. Entonces, claro, hay dos movimientos en muy poco espacio de tiempo de esa documentación. Hombre, yo no puedo destacar grandes incidencias. Indudablemente alguna vez hemos tenido que buscar con más ahínco un expediente porque no estaba donde creíamos que podía estar o donde se decía que estaba. Lo normal es que se encontrase.
Yo ahora mismo no tengo tasado que se haya perdido ninguno, ni parte de ninguno, no lo tengo tasado. ¿Es posible? Como posible lo es. De todas formas, el movimiento, la ingente cantidad de documentación, no he traído los datos de cajas y de armarios que se trasladaron, pero lo aseguro que fueron muchísimas cajas de mudanza que contenían 3 acetas, como conocemos, 3 acetas de cartón cada una. Fueron muchísimas cajas y armarios con carpetas colgantes en el traspaso. Aún así, yo entiendo que se hizo de forma ordenada y sin grandes incidencias. Pero, bueno, Educación quiso hacer, la consejería, además, en su día, quiso hacer una foto fija y la hizo, pero la hizo en el mes de diciembre de 2013, cuando los expedientes llegaron, como le digo, el 27 de junio de 2013. Se hizo cuando Educación pudo. Con los problemas de movilidad, traslado de competencias y tal, uno de sus compañeros, en concreto de Jaén, nos comentó que durante meses, por el traslado o cambio de sistemas informáticos, estuvieron prácticamente inoperativos. ¿Eso les pasó a ustedes aquí en Sevilla? A ver, esa cuestión fue generalizada porque estamos hablando del traspaso de documentos contables en el sistema Júpiter. Eso fue generalizado para toda la provincia, indudablemente. Creo que ese traspaso a nivel de documentos contables está tasado aproximadamente en unos 22 meses, finalmente. Pero lo real es que nosotros desde el 1 de enero de 2013 hasta bien entrado 2014, el mes de abril, si mal no recuerdo, no tuvimos a nuestra disponibilidad los traspasos de documentos contables para poder hacer documentos contables de J o documentos contables OP. Hablando de la contabilidad de documentos contables y el famoso J, ayer nos contó su compañera cómo funcionaban, pero que no tenía ella claridad al respecto de la finalización del procedimiento. Nos indicó que se remitían por parte de la Dirección General a las respectivas delegaciones provinciales para la efectuación unos listados, o se preguntaba por esos listados y se recibía por fax. No se incorporaba eso al expediente en concreto, que se elaboraban los listados correspondientes teniendo en cuenta lo que existía contablemente en el programa, qué avance se había logrado por parte de los funcionarios en la revisión de la cuenta de justificación, y que esa información se devolvía en principio a la Secretaría Provincial y que se supone que desde allí se trasladaría otra vez nuevamente a la Dirección General. ¿Usted tiene conocimiento del procedimiento específicamente desde el punto de vista práctico, es decir, cómo se hace, con qué papeles, con qué documentos, quién comunica con quién? A ver, le comento. Yo, sinceramente, con respecto a la cuestión de la efectuación y cómo se realizaba esta cuestión, me veo casi incapacitado de poder explicarlo mejor de lo que lo han hecho mis compañeros y compañeras que me han precedido. De verdad, no tengo ni la misma capacidad técnica ni la misma solvencia que ellos. Voy a intentar darle algún elemento más que creo que, por el seguimiento que he hecho de las comparecencias, no se ha dicho aquí, y por aquello de darle algo más a sus señorías. En ese sentido, algún dato más. Nosotros, efectivamente, y le digo el único momento en el que yo he vivido una petición de información con respecto a las efectuaciones ha sido en la programación 2011. Efectivamente, en mi caso, o en el caso de mi servicio, se remitió una petición a través de correo electrónico que no llegó directamente, a mí me llegó en copia como jefe de servicio de formación, pero que oficialmente le llegaba a la Dirección Provincial de Servicios Andaluz de Empleo en copia a los jefes de servicio. Esa era la vía. Creo que la compañera de Sevilla que intervino ayer, Carmen Gómez Laguillo, dijo que a ella le llegó por fax. Bueno, nosotros nos llegó por correo electrónico. La cuestión es que nosotros, en el corto periodo de tiempo que nos daban para poder dar esa información, lo elevábamos, en principio, si yo mal no recuerdo, lo elevábamos a la Secretaría Provincial del SAE. Porque, y este es el elemento que yo le digo que creo que no se ha comentado todavía, y si se ha hecho, discúlpeme, no solamente se le pedía esa información al Servicio de Formación para el Empleo. Los otros dos servicios que componían la Dirección Provincial del SAE también se les solicitaba esa información, en este caso al Servicio de Fomento del Empleo y al Servicio de Intermediación, que mandaban también propuestas con respecto a entidades que tenían Andalucía Orienta, por ejemplo, en el caso de intermediación, o escuelas taller de empleo, casas de oficio, en el caso de fomento del empleo. Con lo cual, esa información era, digamos, reunida por la Secretaría o por la Dirección Provincial del SAE, y era desde ahí, desde donde se enviaba a los servicios centrales para que, finalmente la persona que, como usted sabe, tiene competencia, además indelegable, para realizar
esa exceptuación, finalmente viera los datos, cribara si entendía conveniente o directamente hiciera la propuesta. De hecho, en el caso de formación creo que lo hacía, y así está recogido en la norma o en alguna instrucción, en la Dirección General de Formación para el Empleo. Bien. Ayer también, en una de las comparecencias, y tratando un caso particular respecto a la integración o a la selección de alumnos para los cursos, se comentó específicamente como supuesto excepcional que cuando los programas informáticos impedían que alguien pudiera acceder a un curso por los requisitos o digamos la validez de las entradas a rellenar, se utilizaba un concepto, a ver si usted puede aclararnos porque yo ayer no me enteré, que era cumple perfil. Es decir, que desde la función pública, si el programa no te permite, por lo que sea, pero se considera que el alumno sí debe de estar en ese curso, se habló del concepto cumple perfil, que me pareció entender que era algo así como también una especie de solución práctica a los problemas que a veces te plantean los programas informáticos para poder acceder. ¿Le suena de algo ese concepto? Mire, si lo que me pregunta es, digamos, un poco los entresijos de GEFO con respecto a la selección y baremación de los alumnos y que hay una opción, yo sinceramente ahora mismo no me considero ningún experto en la gestión de GEFO porque no era mi competencia, para eso teníamos a nuestros compañeros técnicos y técnicas de seguimiento. Yo no recuerdo exactamente que hubiese una opción de que si el alumno no cumplía el perfil se pudiese introducir. Es posible que lo hubiera, no lo sé, pero yo no puedo, yo no lo recuerdo, la verdad, no recuerdo exactamente esa cuestión, ni siquiera recuerdo en qué comparecencia se comentó eso que usted me dice, la verdad no lo recuerdo. Usted, por el conocimiento, bueno, por estar trabajando allí todo este tiempo que nos ha indicado, usted tiene aproximadamente la posibilidad de exponer los porcentajes de subvenciones que se dedicaban a formación continua y a los de fomento del empleo, aproximadamente 30, 60, 40%. Perdón, formación continua y fomento del empleo. Fomento del empleo eran otras continua, competencias. o sea, aquellas subvenciones en materia de formación que se dedicaban a los trabajadores que ya tenían empleo para mejorar, como se dice, la competitividad de las empresas o de los propios trabajadores, y aquella proporción que se destinaba a parados o a desempleados para adquirir cualificación. No, mire, mucha de la formación para trabajadores ocupados se gestionaba directamente desde los servicios centrales del SAE. Con lo cual yo no tengo realmente ese dato. Yo le puedo decir el dato, incluso creo que en algunas comparecencias su señoría lo han solicitado, el dato del crédito desconcentrado en la provincia de Sevilla en la programación que yo participé, que fue en la programación 2011, y tampoco lo tengo diferenciado con respecto a desempleados y ocupados. Nosotros en la programación 2011 resolvimos una convocatoria para personas trabajadoras desempleadas, preferentemente desempleadas, y para personas trabajadoras ocupadas, autónomos y en pyme. El crédito lógicamente desconcentrado para las primeras, para desempleados, era muchísimo mayor. Estamos hablando seguramente de un 96-97% para desempleados y el otro resto para ocupados. No lo tengo, como le digo, diferenciado. Pero si quiere el dato que manejamos en Sevilla, en la programación, no, se lo puedo dar exacto porque en la comisión anual que se hacía del SAE se daba esos datos a las entidades que conformaban parte de esa comisión del SAE. Eran 25.506.374 euros. Es lo que se desconcentró en Sevilla en la programación 2011. 25.506.374 euros. Es lo que yo tengo recogido. La diferenciación entre ocupados y desempleados en la programación nuestra provincial no se la puedo decir, pero rondará, y espero no equivocarme, que, como le digo, posiblemente mínimo un 95% de eso para los desempleados. Luego, finalmente, también plantear la cuestión, a ver si usted nos puede ayudar. Los objetivos de las subvenciones en materia de formación eran precisamente esa mejora de la competitividad y cualificación técnica superior de los trabajadores, los que ya estaban ocupados, y fomento o aumentar la empleabilidad de los desempleados. Vemos que en las publicaciones de objetivos, que van con cierto retraso, normalmente casi 2 años, cuando se cuelgan en las páginas web de la Junta los resultados de los programas correspondientes, se excluyen en materia de formación para desempleados aquellos datos cuantitativos que se refieren a compromisos de contratación
contraídos por las propias empresas, y además se advierte que es para no desvirtuar la muestra. Y por otra parte, no sabemos, o no sé yo personalmente, cómo se comprueba el cumplimiento de los objetivos en materia de formación continua. Es decir, cómo sabe la Junta que tras dar una subvención a una empresa en concreto para que sus trabajadores realicen cursos, cómo se comprueba que efectivamente ese objetivo se ha cumplido. Mire, le respondo. Nosotros en la provincia no teníamos competencias con respecto a esos informes de inserción que se han tratado ya largo y tendido en esta comisión. Sobre todo, más que la inserción, me interesa la parte de formación continua, o sea, cómo se comprueba. A ver, nosotros en formación continua, lo que le he dicho que básicamente se programaba desde los servicios centrales, la única competencia que teníamos en la provincia era el seguimiento de esas acciones, ¿vale? En la mayoría de los casos el seguimiento era telemático, como así además recoge el artículo 16 de la Orden 23 de octubre de 2009, sobre todo en continuo, porque mucha de esa programación en continua, en lo que conocíamos antiguamente como continua, permítame que utilice esa expresión porque es la que usted ha utilizado, era formación online, era a través de plataformas de formación y teníamos personal que hacía ese seguimiento dentro de la Dirección Provincial del SAE. Nosotros solamente teníamos competencia con respecto a ese seguimiento. Si veíamos que alguna de esas acciones de ocupados no se estaba desarrollando adecuadamente o tenía alguna incidencia, elevábamos directamente en este caso, servicios centrales, que era el concedente, el órgano gestor concedente, y elevábamos propuestas de esa incidencia, incluso hemos elevado propuestas de anulación de algún curso, por supuesto. ¿Vale? En materia de continua, claro. Lo que pasa es que nosotros perdíamos la trazabilidad de esa cuestión porque nosotros proponíamos y, lógicamente, el órgano concedente, igual que nosotros hacíamos los reintegros de aquellas subvenciones que habíamos concedido, es lo que dice la ley de subvenciones, que los reintegros lo hará el órgano que concede, pues en este caso nosotros, como órgano que estábamos en el seguimiento de esa formación, elevamos una propuesta con respecto a lo que habíamos visto en ese seguimiento. Y el órgano concedente, que en este caso era preferentemente servicios centrales, era el que decidía, pero no le puedo decir más. Muchas gracias.